y vamos a ir entrando de una en la enseñanza. Vamos a ver que aquí me conecte, que a veces me falla mucho el internet, pero vamos a ir iniciando con la ayuda de Dios. Espérenme un momentico que me conecte aquí. Y hemos venido tocando varios capítulos. Démele un momento al apóstol. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas, ¿allí me escuchan? Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, Sí, se le bueno. escucha. Pues. Sí, apóstol. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy un capítulo y les decíamos pues todo lo que hemos visto, hemos hecho un recorrido impresionante, ya estamos terminando, nos faltan 3 para cerrar los proverbios. Creo que ha sido de mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Creo que la palabra de Dios tiene que cobrar vida en nosotros, la palabra de Dios tiene que ser probada en nosotros, la palabra tiene que ser acrisolada también, lo dicen los proverbios, y de alguna manera, para que se vea el reflejo, para que nosotros podamos sostenernos. Aquí empieza este capítulo y empieza describiendo muchas cosas, muchas cosas. Siempre he dicho y siempre hemos tratado de mostrar y de llevarlo a usted a que aprenda a depender 100% de Dios. En los procesos de vida, uno a veces adquiere confianzas y de hecho, en algún momento, cuando uno está parado frente a la confianza y a la fe en Dios, las otras confianzas terminan siendo falsas confianzas. Y mire lo que dice aquí el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cada que tocamos este capítulo, perdón, cada que tocamos este capítulo, coloco este ejemplo. ¿Usted se imagina un león preocupado, un león angustiado, un león estresado, un león diciendo, ay, ahí viene un perro pitbull, qué miedo, qué susto? ¿Hacia dónde va el león? ¿Hacia dónde va el león? Un león, si usted busca algunas de las características de los leones, ¿por qué está confiado un león? ¿Por qué está tranquilo un león? En ganar, apóstol. Porque una de las cualidades del león es que él sabe que él se acuesta tranquilo y a él no va a ir una cebra, no va a ir un burro, no va a ir un caballo, no va a ir una jirafa. Por allá las que medio son groseras en el mundo en el mundo de la selva son las hienas. Y eso que ellas atacan en manada. Pero aún así, ¿quién se mete? ¿Quién se mete con un león? Dígame, ¿quién se mete con un león?
¿Quién va a atropellar a un león? Entonces, esa confianza es la que nosotros debemos tener. ¿Quién se mete con los hijos de Dios? ¿Quién atropella los hijos de Dios? ¿Quién vulnera los hijos de Dios? Y una parte que debemos trabajarla demasiado en el proceso de rehabilitación y ojo, en el proceso de vida, para que muchas veces ustedes no se frustren, es que usted aprenda a confiar y a depositar plenamente en Dios. Hay personas que no tienen la confianza plenamente en Dios. Hay personas que terminan confiando más en sus capacidades, en la fundación. Usted tiene que entender que es usted y Dios. Es usted y Dios y nadie más. ¿Por qué? Porque los demás son ayudas. El líder, el terapeuta, el profesional, el director, el apóstol, la mamá, el papá, el tío, el primo, el amigo. Son ayudas. Están apoyando, están respaldando, están guiando. Pero en últimas, su confianza tiene que estar depositada plenamente en Dios. Si usted quiere avanzar, usted tiene que entender de que este proceso, de que los cambios que usted está efectuando son por Dios y para Dios. Y usted tiene que centrarse ahí. Y usted tiene que entender para que usted no se vaya a contrariar, para que usted en un momento dado no se vaya a contrariar, no se vaya a frustrar, no se vaya a entristecer más de la cuenta y le vaya a generar un conflicto. Entonces sigue diciendo, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Yo quiero, además, cuando hay muestra y pone de ejemplo el león tiene algo que se llama carácter. Y a veces hay que decirlo, hay personas con muchas capacidades, con muchas habilidades, pero no desarrollan ese carácter, no desarrollan ese carácter. Hay familias que no dejan que a su hijo se le desarrollen esas virtudes y ese carácter que necesita para enfrentar muchas circunstancias y muchas situaciones en la vida. Hay personas que no lo desarrollan, hay personas que no lo ejercitan. Y los procesos de vida y los procesos de formación tienen que ver con esa estructura que le va a empujar a usted todo lo aprendido. Uno necesita carácter hasta para ser agradecido. Uno necesita carácter para soltarse en las manos de Dios. Hay personas que se pueden soltar en todas las confianzas y confían en la mata de sábila, confían en sus capacidades, confían en la abuelita que manda euros de España, confían en los que mandan dólares. Oiga, pero al que más desconfianza le tiene uno es a Dios. Duda uno de soltarse en las manos de Dios. Por eso un león está tranquilo, un león está confiado. Por eso no se estrese por el mañana, no se ponga ansioso por el mañana, sino que deje que si usted está dejando que Dios ordene sus pasos, Él tiene el control de todo. Si Él lo metió en la barca y la barca se empezó a sacudir, Él tiene el control de todo. No se preocupe, no se angustie. Y yo empecé en algún momento en el proceso a sacar unas confianzas que uno tenía. Y a veces hasta Dios permite que ciertas situaciones, ciertas personas hasta le queden mal. Porque la mayoría de nosotros llegamos a la fundación
confiando en la palabra de, vaya y cuando vuelva le doy trabajo, vaya que yo lo voy a ayudar, vaya que cuando regrese le doy el plante, vaya y una serie de ideas que uno se hizo y muchas veces, no sé si les haya pasado, a usted todos esos caminos se le fueron cerrando. Yo le decía en estos días a los muchachos, miren, las puertas que Dios no le abra, no las force. Él no se equivoca, Él solamente quiere enseñarle a usted a confiar plenamente en Él. Y a veces nosotros somos muy dados por la desconfianza que tenemos a veces y que creamos de Dios, sino más a veces de nosotros mismos desconfiamos, sino más a veces entre nosotros generamos esa desconfianza. ¿Cuánto será más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? De Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa desconfianza, nosotros mismos buscamos abrir puertas que no las ha abierto Dios. Nosotros a veces queremos abrir caminos que no los ha abierto Dios. Por eso un león vive confiado. Y nosotros somos una comparación del león. De hecho, Cristo hace parte del león de la tribu de Judá. Y lo hemos hablado muchas veces. La mayoría de hombres no tienen carácter. La mayoría de hombres todavía viven bajo la sombra de su mamá, de su papá. Hombres cincuentones, sesentones y no estructuraron el carácter. No se dejaron formar el carácter. No les gusta que la piedra con la piedra se la limen. No les gusta la formación, no les gusta la lima, se enmascaran, no les gusta trabajar a fondo su problemática, no les gusta asumir una responsabilidad como tienen que asumirla. ¿Ya? Y ese es el trabajo y así lo quiere ver Dios a usted y así nos quiere ver Dios todo el tiempo a nosotros, confiados como un león. Pero hay leones que no, que son leones. Y salieron corriendo en la primera situación, salieron corriendo en la primera adversidad, salieron corriendo en la primera dificultad. Usted, mire lo que dice el versículo 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Pregunta. ¿Usted ya estabilizó su vida espiritual, su vida emocional, su vida mental y su vida fisiológica? La idea del proceso de rehabilitación es que nosotros podamos encontrar una estabilidad. Y para encontrar una estabilidad, nosotros tenemos que desarrollar ese carácter, desarrollar unas habilidades. Me decían ayer que le preguntaron a unos muchachos que cuáles son las habilidades para la vida y no la tienen clara. No tienen claro cuál es el potencial que usted tiene que desarrollar. Y aquí hace, yo creo que menos de un mes, hablamos de eso. Esas capacidades, eso que Dios viene a hacer en su vida, es lo que le va a dar a usted una estabilidad. Es lo que va a hacer que usted sostenga el proceso y es lo que va a hacer que usted permanezca en el proceso. Por eso es muy importante seguirlas fortaleciendo todo el tiempo. Y hay habilidades, yo me imagino que cuando hablamos de algo llamado resiliencia, ¿no? Ahí necesita tener uno confianza, ahí necesita uno tener confianza, porque a veces el proceso, como cuando los discípulos estaban en la barca, que el proceso
vinieron vientos, golpearon duro contra la barca, pero el Señor les enseñó, el Señor les enseñaba a confiar, a soltarse en las manos de Dios. ¿Usted sabía que hay una desconfianza a veces de soltarse en las manos de Dios? Hay personas que les gusta lo de Dios, pero no les gusta mucho el compromiso. Y cuando Dios les empieza a demandar, hubo un personaje que me dijo una vez, ¿es que yo acaso voy a ser pastor? Yo le dije, es que no le estamos diciendo que usted sea pastor, pero usted sí necesita tener un compromiso y estabilizar su vida, espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces no buscamos solamente esa estabilidad, solamente buscamos la estabilidad económica. A veces buscamos la estabilidad financiera, no es malo. Muchos se preocupan, los muchachos en la fundación se desesperan y dicen, no estamos facturando. Hay algunos que me dicen, a las 10, 11 de la mañana yo cuidando carros, ya tenía hasta ahora 80, 90 mil pesos en el bolsillo. Los que vivieron del rebusque, pues obviamente. Y es verdad, personas que como se dice, resuelven. Pero ahí es donde queremos llegar. Dice, mas el hombre entendido, el que está entendido en lo de Dios, el hombre entendido y sabio permanece estable. Para usted sostenerse en este camino, necesita estar entendido. Hay personas inteligentes, hay personas con habilidades, con talentos, pero no siempre son personas entendidas y sabias. La idea es que usted aprenda a vivir con sabiduría. La idea es que usted aprenda a ser entendido. Primero, a entender cómo Dios obra, cómo Dios actúa y a entender cómo Dios está trabajando en su vida, cómo Dios está trabajando a veces en esas áreas que a veces no gusta ordenar, no gusta alinear. Las relaciones, el entorno, las conversaciones, cómo está trabajando Dios su temperamento, cómo está trabajando Dios el área sexual, cómo está trabajando Dios sus comportamientos, sus conductas. Esto, la semana pasada me decía alguien preguntándome de las visitas en la fundación y me decía, ay, don Matías, pero ¿cómo hago yo para que a mi hijo se le quite ese hablado? Sigue teniendo el mismo hablado cuando andaba por allá, se me iba por allá para esos sitios. Y yo le decía, de verdad, mi señora todavía sigue hablando así que parce, que todo eso, sigue teniendo ese hablado de ñero. Yo le decía, vamos a hacerle la observación, vamos a hacerle la observación. ¿Qué área hay que modificar que todavía no se ha modificado? Que todavía usted tiene buen manejo de emociones, todavía usted gestiona sus emociones, todavía tiene resolución de conflictos. Sigue diciendo, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Está el que le quiere quitar
y cuando hablamos de los ladrones, pues uno cree que son los que entran cuando las casas están abiertas, los que se llevan los celulares por la calle. Todos de alguna manera fuimos tremendos ladrones. Fuimos tremendos ladrones. De hecho, hay algo que ahora hablan mucho de los ladrones de energía, ¿no? Pero usted le robaba paz, usted robó tranquilidad. Usted roba muchas cosas, roba amor, roba fe, roba dominio propio. Pues, hay personas que desencajan al que sea, hay personas que desencajan al que sea. Hay lo que hay personas que desencajan al que sea. Y barren y roban la paz, roban la tranquilidad, roban la armonía. Pero si usted siente que le roban y si usted siente que se le pierde algo, obviamente usted lo defiende. Pero cuando nosotros robamos esa armonía, esa paz, esa tranquilidad, cuando nosotros la robamos, ¿quién nos decía algo? Y por eso el proceso nos hace entender de que la idea es que usted en este momento antes sume. Usted está llenándose de algo que usted va a dar, que no se compra aquí, solamente nos lo da Dios. El amor, el perdón, la paciencia, el dominio propio, los cambios, la transformación, la renovación, todo eso es obra de Él. Y sigue diciendo en el 4, los que dejan la ley alaban a los impíos. Y seguimos hablando de los procesos de transformación. Hay personas que les gusta vivir sin Dios y sin ley. Oiga, y los que dejan la ley parece que son aplaudidos. Los que les quitan las normas, los que no les gusta la exigencia. Ahora parece que la fundación buena es la que dejan hacer todo lo que la gente quiere hacer y que la fundación mala es la que exige. Pregunte y verá en los colegios. Así hemos llegado y así está la gravedad de la moral y así está la gravedad de la codependencia. Ayer me decía un muchacho, me decía, los papás son graves, me decía un muchacho ayer, anoche. Hoy en día no se puede exigir. Es más, les gusta vivir sin Dios y sin ley y parece que es mejor vivir así. Hoy en día, usted sabe que los muchachos no respetan la autoridad y hoy en día enseñar a respetar la autoridad es ganarse unos enemigos. Dice, miren que ahí lo dice el versículo 4. Los de la ley alaban a los impíos, porque muchos quisieran vivir. Yo también tuve ese conflicto. Yo no veía la hora de salir de la fundación para vivir sin ley, para ver televisión hasta tarde, para quedarme hasta la madrugada, para levantarme a la hora que quisiera, para ir donde quería, para llamar a quien quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, mas los que la guardan contenderán con ellos. El que tiene ley y el que no tiene ley, ¿qué pasa? Se genera una contienda. Se genera una contienda. Fue la misma contienda que tuvo Caín y Abel. La misma contienda que tuvo José con sus hermanos. Seguro. Fue la misma contienda que tuvo José con sus hermanos. José andaba con él y sus hermanos no andaban con él. ¿Qué vino Jesús a hacer con los discípulos? Que transformó unos hombres, les enseñó a vivir con ley.
Y mire que todavía está esa percepción de vivir con ley. Voy a leer un momentico algo antes de llegar al versículo 5. San Juan, capítulo 6. Hoy es viernes, ¿no? Y el Espíritu lo sabe. Amén, apóstol. ¿Ya está en San Juan 6? Amén, sí, señor. Yo voy a leer desde el 60. Voy a leer desde el 60. Me hace falta verlos. Me hace falta verlos, así sea por la cámara. Yo sé que muchos están sufriendo allí. Pongan las cámaras los que las quieran poner, quédense juiciosos. No se muevan ahí, no, porque nos distraemos del mensaje, nos distraemos de la enseñanza. Pero ya uno como que se acostumbra a ver ahí ese poco se familiariza uno hasta con los rostros. Pongan las cámaras los que las quieran poner, pero juiciosos, sin moverlas, sin mostrar que hoy está haciendo comer o pedicos con pan o con arepa o con chocolate, ahí quietico nomás, recibiendo la explicación y la enseñanza de la palabra. Voy a leer de San Juan, capítulo 60. Muchos Amén, apóstol. dijeron, dura es esta palabra. Es para discípulos. Hay palabras para simpatizantes, hay palabras. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, 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 ¿Y se escucha, apóstol? Sí, hola, 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 ¿me oyen? Sí, lo está escuchando claro. ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos. Hola, 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 hola. sí, señor, sí se le escucha. Sí, apóstol. Sí, lo Hola, estamos hola, escuchando. hola, 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 hola. Aló, Un momento ahí le damos a la paz. aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Ahí se le escucha, apóstol. ¿Me escuchan? ¿Ahí ya? ¿Me Sí, escuchan? apóstol. Sí, señor. Sí, Sí, lo señor. estamos escuchando claro. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí se escucha. Lo he escuchado. No escucha, no. Démosle un segundo al Hola, apóstol. hola. ¿Sí me escuchan allí? Marlon, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, apóstol, Sí, sí, señor, buen apóstol. día. Ah, bueno, bueno, bueno. Qué pena es que la señal aquí
Entonces estábamos en San Juan 6:60 y decíamos, yo les estaba explicando, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay palabra que es para discípulos, hay palabra para simpatizantes, hay palabra para oyentes, hay palabra para creyentes, no es mala. Pero hay una palabra que es para discípulos, para los que se dejan formar el carácter, para los que se dejan estructurar, para los que llegan al final. Jesús andaba con más de 5,000 personas en un proceso o en un recorrido. Jesús llegó a estar con 5,000, 7,000 personas, pero solamente los discípulos llegan hasta el final. Solamente los discípulos arrebatan el reino de Dios, que sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan, no lo arrebatan los demás. Entonces, en este camino de la fundación, en este camino de la vida, en este camino de los procesos, no todos toman forma de discípulo. Hay muchos que están por estar, hay muchos que van por lo se van a conformar con la recuperación, volver y restablecer su vida, sus derechos, y no es malo, y no es malo, pero también van a haber otros que van a tomar corte de discípulos, y uno va viendo quiénes realmente van tomando el corte de discípulos. Y sigue diciendo aquí, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos de esto, y no se lo dicen a uno, pero están ofendidos. Dice, pues que si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús, de que el proceso que él iba a vivir, aunque iba a ser duro, lo iba a llevar. Sigue diciendo, el espíritu ya empieza a hablar de una estabilidad. Que nosotros hablamos a las mañanas realmente cobran vida, son espíritu y son vida para usted. Por eso me preocupo, porque cuando pasa esta palabra, pasa este espacio, uno va y le pregunta a la persona y le dice, ¿le quedó claro? Y le dice que sí. Entonces le dice a uno, quédese aquí. Pero pregúntele por comida, pregúntele por visitas, pregúntele por llamadas, pregúntele por plata, pregúntele por fútbol. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero como esto es una palabra para discípulos, el discípulo es sabio y entendido en la obra que están haciendo en su vida. Y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si usted engorda la carne y no engorda el espíritu, porque muchos solamente se preocupan porque se les engorde la carne. Y los marranitos se ponen gordos, se ponen bonitos, se ponen cachetones. Pero marranito, o sea, dando a entender la carne, vuelve al barro, vuelve al punto de partida. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Para quién es duro el proceso? Para el que no le gusta la ley, para el que le gusta vivir sin ley. Es más, uno tiene que ir desarrollando una capacidad en donde uno ame caminar bajo principios, donde uno ame
confiado en Dios. Y la confianza en Dios es saber que Él va a obrar. Sí, la confianza en Dios es saber que Él va a responder en nuestra vida cuando nosotros necesitamos que nos responda. Si nosotros somos sabios y entendidos, es cuando nosotros queramos. Y por eso nos desesperamos y forzamos a abrir puertas antes de hora, a abrir caminos antes de hora. Y por eso trastocamos los tiempos de Dios. Alteramos los tiempos de Dios. Porque enseñarle a confiar en Dios a las personas no es fácil. Y más en un mundo tan agitado, más que la droga, nosotros creó hábitos donde nos enseñó a vivir tan acelerados. Pero hay personas que no consumen y emocionalmente son más aceleradas y más desesperadas que cualquiera. ¿Sí ve? Y ahí la palabra no solamente es dura, sino que también ofende, sino que también ofende. Y sigue diciendo, pero ya hay algunos de vosotros que no creen. O sea que no están confiados como un león. Cuando dejan de creer, yo le digo a la gente, si usted no confía, no hay nada. Si usted no confía, no hay nada. No confía, no hay nada. Y eso es lo que necesitamos. Sigamos leyendo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso a veces Dios crea situaciones y circunstancias duras. Dios a veces sacude el palo. Dios a veces pasa el colador. Dios a veces permite situaciones adversas. Por eso los proverbios antitéticos tienen que ver con algo que demuestra contrariedad, con algo que demuestra algo contrario. Con algo que se opone a lo de Dios, a su voluntad, a lo que Él determina, a lo que Él quiere. ¿Ah? Y sigue diciendo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Quiénes van a ser los discípulos? ¿Quiénes van a llegar al final? ¿A quiénes van a pasar la prueba? ¿Quiénes van a aguantar y van a resistir la formación? Los que el Padre determine. Los que el Padre determine. Jesús, donde se hubiera frustrado por tanta gente y él sabía que solamente los discípulos iban a llegar hasta el final. Desde entonces, y mire lo que dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero el Señor ahí mismo sigue puliendo esas obras de arte y ahí mismo le dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, el maestro hasta le decía, arranquen. Pero ahí mismo dice, allá contestó Simón Pedro en el, porque todavía no era Pedro, estaba Simón, rama frágil,
Pedro, piedra, estabilidad, y todavía era así, pero estaba en el proceso, y ahí mismo mire cómo contestó. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le interesaba a Pedro? Las palabras de vida eterna. ¿Qué le interesaba a Pedro? No hay cuerpo. Si a usted no le interesa, vamos mal, vamos mal. No ha entendido el propósito, no ha entendido la obra, no ha entendido la transformación. La primera circunstancia, salimos corriendo. Eso no es carácter, eso no es estar confiados como un león. Eso es no estar confiado como un león. Ahí mismo dice Jesús. Entonces Jesús a los 12, no se lo dijo a todo el mundo, no se lo dijo a la multitud, solamente a los que estaban ahí en proceso. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Haga un examen. Si estas palabras de vida eterna son las que están buscando las personas hoy en día, si eso es lo que realmente está buscando. Jesús también le dijo a la gente: me buscan porque los sigo de comer, porque les doy de comer, me buscan por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y las personas que su búsqueda, que no se identifican con la misma búsqueda, yo les digo a los muchachos en la fundación: el que llega a buscar de Dios, lo encuentra. El que llega a buscar problemas, también lo encuentra. El que llega a buscar errores, también los encuentra. El que llega a buscar dificultades, también los encuentra. Yo vivo convencido, vivo agradecido con Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no me cansaré de decir que esta es la mejor cartilla de vida que puede existir. Ojalá algún día camináramos como sabios y entendidos, y le puedo asegurar que hacemos un libro que se vuelve top seller. Ustedes saben que leo mucho, me gusta la literatura, a veces el tiempo no me lo permite, a veces me levanto queriendo leer, me acuesto queriendo leer. Y yo digo: ¿y cuándo vamos a hacer el libro de nosotros? Oiga, un libro con todos estos personajes de Hollywood, un libro. ¡Ja! Ayer me recordaba, yo he llegado al hospital con personajes convulsionando. Todo eso merece un libro. Ayer llegué con uno que con un dolor pálido, verde, azul, capote, de todos los colores, que llevaba un poco de días con un dolor y nos asustó, que era, es que se llama apendicitis. Lo vieron 3 médicos de radio, no tiene nada, y apenas llegó allá se alivió. Le dije: mijo, diga que no quiere la formación, pues no diga que está enfermo. Diga que usted le saca el cuerpo a la ley, que usted le saca el cuerpo al proceso. Y entonces me acordé de cómo convulsión en la fundación, llaman al médico y se alivian. Llegan al hospital y se alivian. Y ordenan a buscar al policía: sáquenme de aquí, que me tienen secuestrado, estoy aguantando hambre y me maltratan. Así está la situación hoy en día, pero toca, por eso en las fundaciones ahora se fuma, se tiene celular, se les permite conyugar, se les permite las visitas cuando quieren, y vamos a ver el mismo libertinaje de Sodoma y Gomorra, crisis de moralidad. Y por eso a muchos no solamente se les hace duro,
sino que también los ofende, también los ofende. Pero pues obviamente los entendidos y los sabios, porque esto es para entendidos y sabios, y quizás muchos no van a buscar lo que buscaba Pedro en su momento. Yo me imagino que Pedro dejó una empresa pesquera porque a él le dijeron, deje todo y sígame. Y dejó una empresa de pesca. Y va y sigue a un maestro donde le dice, maestro, ¿y cuál es su casa? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y sabe por qué? Para que buscaran a Dios por lo que él era, para que siguieran al maestro por lo que él era y no por lo que él daba. Porque hay personas que buscan a Dios por interés. Y la idea es como dice Luis Buitrago, usted aquí no se va a llevar ni la cama, ni el camarote, no se va a llevar nada. Usted se va a llevar una relación con Dios. Y por eso ahí es donde uno ve que no hay una estabilidad y la confianza que muchos tienen en Dios es circunstancial. Apenas llegan el incendio, dejan de confiar en Dios. Apenas viene la quemazón, dejan de confiar en Dios, dejan de depender de Dios. Seguro, dejan de depender de Dios. Por eso uno ve que ya el devocional huele maluco. Al principio muchos de los que salen se conectan y ya después se desaparecen. Y así no sea aquí. Siga su búsqueda con Dios de la manera que sea. Siga su búsqueda. Fortalézcala. Estabilice espíritu, alma y cuerpo. Es un deber. Hace parte de la ley, hace parte de la formación, hace parte de la estructura. Si usted no está vigilante de su proceso, cuando menos piense, en el momento que más confiado uno cree, en el momento que mejor las cosas van, ay, apóstol, también venía, ay, pero estaba tan contento, estaba trabajando, estaba feliz, ¿y qué pasó? Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y ahí mismo dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que no alimentan nada en lo externo, son las palabras que alimentan en lo interno. Porque a uno le gustan las palabras que alimentan lo externo. Yo me imagino qué sentirá nuestro ser si ahorita nos dicen, te acaba de ganar un viaje a San Andrés con todo pago. ¿Qué sentiríamos? Y una contrariedad. Pero ¿qué sentiría usted si ahorita yo le digo, vamos a seguir el devocional hasta las 8 de la mañana? ¿Qué sentiría usted? Y yo voy cerrando. Es más, no llegué hasta donde quería avanzar el día de hoy. Pero lo podríamos dejar para esta semana. Lo podríamos dejar para el lunes, así sea festivo. Esté atento. Le puede llegar el mensaje devocional. Personalmente, por eso para muchos era duro y para muchos los ofendía. Yo le digo a los muchachos, cuando Dios quiere que nos esforcemos más, ojo, por las palabras de vida eterna, por el proceso de nosotros mismos, por nuestro crecimiento, esté atento. A mí me formaron así. Ay, que quiero irme a estudiar, mijo. Ah, que quiero tal. No, señor, aquí. Ay, pero es que el domingo, el lunes, vamos a estar en proceso, en aprendizaje. Ay, no, señor.
Y yo le puedo mostrar y le puedo poner aquí a la cámara la persona que puede dar fe de eso. Yo no le hablo lo que no sea. No le hablo lo que no sea. ¿Ya? No le hablo lo que no sea. ¿Ya? Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando uno realmente esa es su búsqueda al Señor, cuando esa es su búsqueda, pero hay gente que nomás busca a Dios para que le apague el incendio. No busca a Dios para estar con Dios, sino para que cuando Dios no le cambia el hijo, se olvidan de Dios. Cuando Dios no le hace el milagro, se olvidan de Dios y denigran de Dios y desconfían de Dios. Cuando el hijo se vuela de la fundación, Dios es lo peor y nosotros somos lo peor. Somos hasta mentirosos. La fe no es circunstancial. La fe no depende de las circunstancias, la fe no depende de lo que vean nuestros ojos. La palabra de Dios no va a cambiar o los principios de Dios no van a cambiar dependiendo de su estado o mi estado de ánimo. La palabra de Dios dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y como a veces esperar en Dios cuesta, esperar en Dios lo procesa a uno, le procesa a uno la mente, los pensamientos, los sentimientos. Y ahí no es fácil, pero es la obra maravillosa y convencido estoy que cuando uno se dispone, Dios hace su obra en la vida de uno. Cuando uno se dispone, Dios transforma la vida de uno. Y eso es algo muy importante, eso es algo muy necesario en nosotros. Voy a pedirle, volvamos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Aló, 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 Sí, don aló, Matías. aló, 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 aló. ¿Se me fue la señal? Sí, apóstol, se escucha, apóstol. Aló, Aquí se Se escucha. escucha, aló, aló, se escucha, apóstol. aló, 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 Aquí aló. se escucha. Hola, Señor, hola, se le hola, escucha, hola, hola, apóstol. hola. Acá también se fue. ¿Se le escucha, ¿Se me fue apóstol? la señal? No, ahí está bien, apóstol. Ah, bueno, pero es que quedaron serios, hermano. A mí me preocupa cuando se quedan así como serios, no sé por qué. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Amén. Amén. Los hombres malos. ¿Quién me ayuda con el versículo 5? Amén, amén, apóstol. Ojalá se le olvide esa Los hombres porción de la malos. escritura, que la vuelva y la repase, y la vuelva y la revise. Juan 6:60. Amén. Y si usted sigue leyendo en San Juan 6:60, si usted sigue leyendo el capítulo 7 de San Juan, usted ahí mismo dice, hay un título que dice, ¿me escuchan? Sí, Hola, Sí, señor. ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Se escucha bien. Sí, es que se me bloquea la pantalla. Mire que del San Juan 6:60, ese es el proceso que Jesús está dando. Ese es el trigo y la cizaña, la fe, la confianza contra la zozobra, la intranquilidad. Mire, las decisiones que tomamos nosotros en la fundación son producto de la intranquilidad, son producto a veces del desespero, de la ansiedad, de las circunstancias, de lo que nuestros sentidos han extraviado, de lo que han visto nuestros ojos, de lo que llegó en nuestros oídos. Dice ahí en San Juan 6:60, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Y se toman decisiones producto de la murmuración. Y ahí mismo sigue diciendo aquí, y todo eso les trabaja el maestro, les trabaja el maestro. Porque es que parte del proceso y parte de la terapia
es que usted aprenda a soltarse en las manos de Dios, que usted aprenda a soltarse en el aprendizaje que Él le da. Y ahí mismo sigue diciendo, y ahí mismo si usted ve el versículo, el capítulo 7, dice incredulidad de los hermanos de Jesús. O sea que Él procesa a los discípulos y afloró la incredulidad del papá, de la mamá, de los hermanos, de los amigos. Estaban más creyentes. Por esto, la fundación, para mí, la fundación es una escuela de creyentes, es una escuela de creyentes. Pero obviamente, pues para los que aman la ley, para los que aprenden a caminar en los principios, para los que aprenden a caminar en integridad y en verdad. Pero para los que no, déjenme inquieto y se conforman con dejar de consumir. No estoy diciendo que eso sea malo, pero uno a veces quiere ir más allá de esas posibilidades. Nosotros no solamente hablamos en Dios de rehabilitación, sino de restauración, de desarrollar unas habilidades, de desarrollar un liderazgo, de desarrollar unas capacidades. Y por eso a veces el proceso es exigente. Por eso el proceso nos lleva más allá. El proceso nos lleva más allá. Señor, ¿cómo está? Vamos a leer el versículo 5 de los Proverbios. Para terminar. Aquí lo que nos vamos a leer hasta las 8 de la mañana. Amén, apóstol. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden Versículo todas las 5. cosas. Sí, señor. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si alguien lo tiene, me ayuda con el versículo para cerrar. Apóstol, ¿me escucha? Apóstol, ¿me escucha? ¿Alguien tiene el versículo 5? Ahí lo están leyendo, jefe. Hola, Aló, aló. hola, 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 apóstol, ¿me escucha? hola. ¿Lo pueden leer allá en Villa Samán? Hola. Sí, también lo podemos leer, sino que el que no escucha el jefe como que está malo de la red. No escucho. Apóstol, El ¿me versículo escucha? 5, mijo, para cerrar. ¿Ahí me escucha ya? Sí, ahí le escucho, mijo. Listo, apóstol, dice. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahí mismo dice, los hombres malos no entienden el juicio. ¿Por qué? Porque no creen, que no tienen el entendimiento y juzgan sin fe. Y ahí mismo dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mire, el mayor entendimiento, la mayor bendición que usted puede adquirir es la búsqueda que usted tenga por el Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ayer teníamos una conversación, ayer incluso estábamos hablando, pues, digámoslo así, con mi autoridad, con el hombre que le debo tanto, le debo todo, por decirlo así. Y hablábamos ayer en la tarde un ratico y llegábamos a la conclusión Démelo un segundo al apóstol. ¿me escuchan? Señor. Hola.
Sí, señor, se le escucha, apóstol. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, señor. Hola, hola. Sí, señor. Hola, ¿me escuchan? Hola. Aló, aló. Se le Hola. escucha, apóstol. Sí, señor, se le escucha. Hola, hola. Ah, bueno. Es que como se me bloquea todo, ya está pésimo el internet. Bueno, y les decía, sacando la conclusión donde dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la visión es clara. Debemos buscar de primero. ¿Cuál es la búsqueda primera de nosotros? Por eso, de hecho, hacemos hasta este devocional temprano, para que primero y el primer lugar de nuestra vida se lo lleve Dios. El primer lugar en su vida se lo lleva a Dios, se lo llevan sus hijos, o se lo lleva el dinero, o se lo lleva el sexo, o se lo lleva la droga, el alcohol. En primer lugar, en su vida es una emoción, un sentimiento. ¿Quién manda en su corazón? La calle, libertad que muchas veces recordamos que la convertimos en libertinaje. Realmente, usted busca directamente, no es que usted no busque lo demás, usted tiene que existir, pero realmente usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aló, aló. Se le escucha, Hola. buen día, se le Fatal el internet. Cierro el devocional con este. Realmente estamos buscando de primero el reino de Dios. Si la búsqueda no es primera, no es priorizar el reino de Dios y su justicia. Si la búsqueda no es priorizar lo de alma, va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo y se va a hacer dura la palabra y esto va a ofender y eso va a encadenar murmuración y no vamos a llegar al nivel de discípulos. Aunque el propósito es que nosotros lleguemos. ¿Me escuchan? Hola, Señor, sí se le escucha. hola, ¿me Sí, escuchan? señor. Ah, El apóstol pues, se le escucha. va a tocar cambiar de Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿ya? Sí, Y entonces señor, se le llegamos escucha, a la apóstol. conclusión Sí, señor. de que si realmente esa es la prioridad, y eso es lo que busca el producto, que prioricemos allí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dejar el día de hoy allí. Bueno, nos vemos nuevamente la próxima semana. Esté pendiente, si de pronto el lunes festivo, Dios quiere que sacrifiquemos el descanso y de pronto estemos avanzando en el proverbio. En el proverbio. Dios los bendiga, un abrazo, un saludo para todos y damos por terminado el devocional del día de hoy. Dios lo Feliz bendiga, día, que Dios apóstol. los bendiga y los Buen guarde. día. El devocional Feliz del día. día de hoy. Muchas gracias, mi apóstol. Excelente. Feliz día, Dios los guarde. Feliz día. Dios lo bendiga. Bendiciones. Dios los guarde. Gracias. Bonito día para todos.